Hoy quiero compartirles algo maravilloso que estando la anterior semana en Cochabamba, que quería compartir algo con los hermanos, de pronto surgió tan fuerte lo que Dios hablaba a mi corazón, de que me dejó pensativo y me fui el sábado y el domingo estuve allá. Y todo el sábado daba vueltas en mi cabeza estas palabras y de pronto me senté a leer un poco y después a orar y a querer entender las cosas. Y muchas de ellas llaman mucho la atención porque en esta época he escuchado mucho de este pensamiento o de este sentir o de este hablar simplemente, ¿no? De decir, no tengo una identidad clara, ¿no? Mi identidad, ¿no? Y la identidad, ¿qué es la identidad? Yo decía, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, tenemos un carnet de identidad, dice, ¿no? Se puede imaginar si no existiera su nombre ni sus apellidos, ¿qué serían ustedes? Un número, simplemente un número de carnet. Y esa sería su identidad. Pero yo no creo que nuestra identidad está sujeta como a un objeto o como un artefacto en el cual se le pone un código, porque un número es un código. Y de pronto ese código no tiene esa identidad perfecta de lo que es. Y entonces Dios empezó a ministrar mi corazón primero sobre su identidad de Él. Y entonces me quedé asombrado porque me llevó a unos pasajes para poder entender y dije, wow, esto es sorprendente, Dios, no puedo creer. He leído tantas veces, pero no lo había unido todo para poder entender qué es lo que tú querías hablar a mi corazón y para que yo enseñara a los demás, para que supieran su identidad. Tampoco es nuestra identidad cristianos, porque la palabra Cristo significa ungido. Entonces no es una identidad, sino es algo que Dios ha enviado, el ungido de Dios, que es el Mesías, el Cristo. Entonces muchas veces, estos se llaman cristianos y parece un cliché, no, parece un nombre, pero no es una identidad. Y como no es una identidad clara, muchos de nosotros nos hemos sentido mal porque no actuamos como verdaderos cristianos. Y decimos, yo no soy cristiano, hago esto, hago el otro. Y en vez de ayudarnos, nos hace sentir tan mal que nos condenamos. Y ahí aprovecha el diablo de poner en tu oreja, ve, si tú eres cristiano, ¿por qué haces esto? Y condenación y condenación. Y aparte utiliza a otras personas más que te dicen, ahí está pues el cristianito, ahí está pues la cristianita, la que va a la iglesia todos los domingos. Mira, pero si la conocieran, si lo conocieran. Y de pronto nos sentimos bombardeados. Hay mucha gente, hermanos, que yo he conocido durante todo el tiempo que estoy en el Señor, que ya desde el tiempo que he conocido al Señor son más de 52 años. He visto que estas personas ya no querían ni decir soy cristiano. ¿Y sabe por qué? Porque la gente utilizaba eso en su contra cuando se equivocaba o cuando pecaba o cuando hacía algo malo. Y de pronto se sentía uno condenado y ya no quería ir ni a la iglesia, ya no quería ni orar porque se sentía tan indigno que Dios ya lo había desechado. Y de pronto pasan esas cosas y tu mente es trabajada por el enemigo, por Satanás. Y entonces se cambia tu corazón y comienzas a dudar de lo que Dios ha hecho. Y verdaderamente las personas que un día han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador han nacido de nuevo. Su naturaleza es nueva. Quieran escucharlo o no quieran escucharlo, pero somos diferentes, porque hemos nacido, como dice Juan capítulo 1 verso 12, que los que creyeron en su nombre, los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
verso 13 dice que no hemos nacido de voluntad de hombre, perdón, sino de voluntad de Dios. Wow. Y uno dice, yo tengo un doble nacimiento. Sí, has nacido de nuevo y has nacido de parte de Dios, no de los hombres como nacimos antes, sino que has nacido de nuevo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es esa identidad maravillosa que describe la palabra? Así que voy a ir al ejemplo más hermoso que he podido encontrar mientras Dios guiaba. Está en el capítulo 3 de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Este capítulo es sorprendente porque habla de un hombre que puede ser el reflejo de cada uno de nosotros. Y cuando digo hombre, estoy hablando de ese hombre que dice el Señor en el capítulo 1 verso 28 de Génesis, donde dice: y creó Dios al hombre, varón y mujer. Ese término hombre en ese pasaje quiere decir humanidad, tanto hombre como mujer, tanto varón como mujer. Entonces, por lo tanto, la identidad viene tanto para el hombre como para la mujer. No es diferente, es una sola. Es tan terrible como el diablo en este último tiempo está lanzando doctrinas tan falsas que está apareciendo. Y tengan cuidado porque pues, si pasan por la iglesia de San Miguel, hay unas personas predicando que Dios es mujer también, Dios es madre. Y han escrito en Estados Unidos, han impreso, no escrito, han impreso una Biblia que dice que ha cambiado las partes donde hablan solo de Dios varón, sino que es Dios varón y es mujer. Entonces ya no hay el Padre nuestro que estás en el cielo, sino Padre y Madre que estás en los cielos. Realmente es una maraña. Y para las personas que no conocen, que no escudriñan la Biblia, que no conocen, les viene como confusión y comienzan a creer en cualquier cosa. Por eso el Señor Jesús decía muy bien: bien erráis porque ignoráis las Escrituras, ellas hablan de mí. Entonces tenemos que aprender. Ahora les voy a poner en el contexto para que ustedes se vayan dando cuenta. En todo hay una historia increíble con un hombre llamado Moisés. Ese nombre Moisés tiene mucho sentido. Y vamos a ver cómo empieza toda esta hermosa historia y cómo Dios te va a hablar a tu corazón y te va a decir que cuál es tu identidad primera. ¿Cuál es tu identidad? Para que tú sepas lo que eres y lo que tienes que hacer. Amén. Capítulo 3. Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hasta ahí quiero leer esto. Me sorprende porque cuando no conoces el contexto, no conoces toda la historia, te vas a equivocar en muchas cosas o vas a deducir algunas cosas. Y realmente cuando no conocemos el origen de las cosas y conocemos solo la parte que nos dicen, nosotros creemos esa parte y nunca verificamos si su origen es real y que lo que dicen tiene sentido a lo que nos enseñan. Y de pronto aquí aparece algo. Los voy a ubicar en el tiempo y en el espacio, como siempre les digo en los estudios. El tiempo es la época, los años, y el espacio es el lugar donde se encuentran. Recuerden que Dios había hablado a un hombre que iba a ser a través de él un pueblo, una nación, ya un pueblo, una nación que iba a nacer de este hombre, y era Abraham. Dios le habló en Ur de los Caldeos diciéndole: sal de tu parentela, de tu padre, de tu madre, y ve que yo haré una gran nación de ti. Él tenía 75 años, su esposa tenía 10 años menos, 65, y salieron sin saber a dónde iban. Para tener una nación, Dios tenía que tener un pueblo. Y para tener ese pueblo necesitaba de un lugar, un territorio. Y para tener un territorio, para ser una nación buena, necesitaba leyes. Entonces Dios tenía que proveer todo eso. Abraham le habría dicho, cuando lo llevó a ese lugar y lo asentó en Canaán, le dijo: esto daré a tu descendencia. Esta es la tierra que fluye leche y miel. Y es curioso, pero empieza Abraham, sigue su hijo Isaac, de Isaac su hijo Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus de Israel, los 12 hijos que tienen, y ellos entran a Egipto. Pero entran a Egipto con tremenda bendición. ¿Pero por qué entran con tremenda bendición? Porque José, el penúltimo hijo de Jacob, es vendido por sus hermanos porque querían deshacerse de él, porque dice que su padre lo amaba más. Jacob lo amaba más a José. Y entonces lo quieren matar, pero no logran matarlo y lo venden. Y a su padre le dicen que una bestia del campo lo había matado. Y le entregan la ropa que él le había regalado, una túnica de colores empapada en sangre. Le dice esto y Jacob llora muchísimo. Pero ese José que había sido vendido, Dios lo estaba utilizando y había tenido un propósito, y llega a Egipto. Y en Egipto Dios lo levanta como el segundo de Faraón, y viene el tiempo en el cual el Faraón recibe una visión de parte de Dios de que iban a haber 7 años de bonanza y 7 de pobreza, de miseria. Y José interpreta ese sueño que le da a Faraón, y Faraón lo pone a él para que pueda almacenar, para que pueda gobernar, para que pueda él administrar las cosas, aún la casa de Faraón. Y ahí este hombre, guiado por Dios, porque Dios estaba con él, en los 7 años de bonanza de vacas gordas, almacena tanto trigo que da de comer en los 7 posteriores
a todo el planeta. ¿Pero a cambio de qué? De venderles hasta que se acabe su dinero. Después les intercambia con sus tierras y Faraón se queda dueño de todo. Pasan los 7 años y en ese periodo va a cambiar todo. Todo va a cambiar. Porque en ese periodo, en ese tiempo donde las vacas flacas, también Jacob, que está con sus 11 hijos fuera, tienen hambre porque la hambruna es total. Y vienen a comprar a Egipto. Y sus hermanitos sus hermanos a comprar y lo encuentran a José, mas no lo conocen. Pero José se da cuenta que son sus hermanos. Vuelven donde su padre comprando y pasan algunas señales que no voy a hablar en este tiempo, pero después de eso se entera y se da a conocer José a sus hermanos. Lloran y ellos dicen: te hicimos mal, perdónanos. Y él les dice: no, lo que ustedes pensaron en hacerme mal, Dios lo hizo para bien, para que yo a la postrer les haga bien a ustedes. ¿Dónde está mi papá? Tu papá, nuestro papá está allá, tráiganlo. Le habla a Faraón y Faraón le dice: trae a tu padre y a todo tu parentela. Y les da la mejor tierra, Gosén. Gosén era la tierra más fértil, la tierra más bella en todo Egipto, y se la da a Jacob y a sus hijos. Ahí se van reproduciendo y reproduciendo y van multiplicándose de tal manera que llegan a ser más que los egipcios. Entonces los faraones comienzan a morir. Aquellos que lo conocían a José mueren, los patriarcas mueren, van pasando los años y de pronto el faraón que está ahora gobernando dice: estos son más que nosotros, no vaya a ser que se rebelen y nos quiten nuestra tierra. Así que les pondremos un yugo, algo que trabajen duro para esclavizarlos. Y ahí empieza su esclavitud. Y en medio de esta esclavitud sale un edicto malvado y perverso, donde las parteras, cuando vean a las hebreas tener hijos, cuando nazcan sus hijos, cuando estén embarazadas, si eran varones, que los maten o que los echen al río Nilo, a sus dioses. Y entonces tratan de matar a todos esos niños, y dejan a las niñas para que se mezclen con los egipcios, y así mezclados van a decir que son egipcias o egipcios sus descendientes. Y de pronto el hecho del diablo era destruir esta nación. Se pueden imaginar, se comienza a perder la identidad de lo que Dios les iba a dar, una nación para Dios. Ellos ya no sabían ni lo que eran. Ellos habían heredado de su papá y su papá les había hablado: ¿saben qué, hijos? Yo me llamaba Jacob hasta que peleé con un ángel por la bendición de Dios. Y cuando él me bendijo, me dijo que ya no me llamara Jacob, sino que me llamara Israel. Israel significa el que pelea con Dios, no contra Dios, con Dios. Entonces todo tenía una identidad. Y de pronto, en medio de lo que van naciendo los niños, las parteras que atienden a la mamá de Moisés tienen el temor de Dios y no quieren matar a esos niños. Y Moisés es salvado por su mamita y su papá. Pero llega el tiempo donde ya no lo podían tener, y hay un plan divino de parte de Dios poniendo en el corazón de sus padres y sobre todo de su madre, que agarre a ese niño, lo ponga en un carrizal, que lo ponga en una cesta, como una cesta de mimbre, y la ponga ahí al niño y vaya al río Nilo y en cierto horario lo eche, y que vaya y pase justamente por donde la hija de Faraón se baña todas las mañanas. Y de pronto una de las criadas de ella dice: uy, aquí hay un carrizal, aquí hay un carrizal. Y cuando abren había un niño, y este niño, dice la Biblia, que era muy hermoso. Y entonces, ¿quién le pone el nombre a este niño? No le pone su mamá, no le pone su papá, no le pone Dios, le pone la hija de Faraón. Le dice: se llamará Moisés, que significa sacado de las aguas. Simplemente era un nombre, pero era una gran verdad que todo el mundo iba a conocer, que este niño del cual salió de un
de un río, de una muerte segura, que fue salvada milagrosamente por la mano de Dios, tendría ese nombre de sacado de las aguas, y que Él sacaría después al pueblo de Dios de Egipto. Todo tenía un propósito. La identidad de Él se va a cumplir tal cual estaba dicho. Por eso hay dos cosas que voy a acentuar aquí para que me vayan entendiendo. Este Moisés fue prohijo, o en otras palabras, fue adoptado por la hija de Faraón, y Faraón lo miraba como un hijo, y fue criado. Fue criado en ese lugar como un príncipe, como una persona importante de la familia de Faraón, como un hijo de la hija del Faraón mismo. Respetado, muy culto, sabía las leyes, sabía todo de Egipto, conocía a todos los dioses que habían en Egipto, y él sabía que el nombre de los dioses todos tenían un sentido, solo que tenían una deformación. Su Dios de las tinieblas, del inframundo como le llamamos, se llamaba Anubis, que era mitad cuerpo de chacal, la cabeza de chacal, de un lobo, de esos perros lobos que hay en el desierto, y cuerpo de hombre. Y así eran nombrados, con nombres específicos. Entonces, él conoció que los nombres identificaban a los dioses, y identificaban a las personas, e identificaban a las cosas que se hacían, y las cosas tenían un nombre. Y es tan curioso, pero nosotros no nos hemos dado cuenta y no hemos buscado para poder entender que las grandes estatuas, las grandes cosas que hay en Egipto, todas tenían nombres. Esas grandes edificaciones, pirámides, la efigie de Ramsés, de Pitón, y todo tenía un sentido porque todo tenía un nombre. Entonces, ¿qué hacían esos nombres? Esos nombres designaban lo que eran, y para qué eran y por qué eran. Y de pronto aquí este Moisés, al igual que todos los demás, un día él se da cuenta, porque él sabía que no era egipcio, que era hebreo. Y un día dice que sale a ver a sus hermanos, aquellos que estaban postrados, trabajando, enfermos, que no tenían esperanza, ni razón, ni nación, ni nada. Pero ellos tenían un recuerdo. Dios dijo que va a ser una nación de nosotros. Una nación, pero no sabían ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Habían pasado 4 generaciones ya en Egipto. 4 generaciones. ¿Y saben cómo conocían? ¿Cuál era la identidad del Dios que ellos tenían, que les habían inculcado? Es lo que escucha Moisés cuando llega a esa zarza y se está acercando, y dice la Biblia que Dios salió al encuentro de él desde la zarza y le habló y le dijo: Moisés, Moisés, quítate tus calzados, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando él escucha, no escucha un nombre, no escucha una identidad, solo escucha el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y se postra ante él porque tenía miedo ver a Dios, dice. Y de pronto ahí van a surgir las palabras que en esta mañana tú necesitas escuchar. Tú necesitas escuchar. Dios no va a poner tu nombre en esta Biblia. Dios no va a poner algo específico de ti, pero te va a hablar en forma general, porque va a hablar a cada uno de nuestros corazones para que sepas que Dios es personal, que Dios conoce tu nombre, que Dios te conoce a ti tal como eres, que Dios te conoce todo lo que tú has hecho, todas las cosas que has pasado, cómo estás y qué sientes en tu corazón y cómo te ves sin identidad si es que no la tienes. Y allí se ve este hombre, Moisés, que escucha Dios de Abraham, y se postra, no sabe, no quiere levantar. Y el Señor le dice: te he llamado para que vayas a salvar a mi pueblo. Pero aquí aparece algo muy importante,
y voy a ir específicamente a estos versos para que puedan entender. Capítulo 3, verso 11 del mismo que hemos leído. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Esa es una persona sin identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? El Señor le podía decir: ¿tú qué? Tú eras un príncipe en Egipto. Tu mamá te puso ese nombre, Moisés. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y decirle: deja ir al pueblo de Dios para que vaya a adorarlo en el desierto? ¿Quién soy yo? Y eso es lo que las personas que no tienen identidad. ¿Quién soy yo? Algunos me van a decir: yo soy Carlos, Ramiro, Eduardo, no, María, Marta. Eso no es una identidad. Estamos hablando de una identidad más clara, porque la palabra identidad quiere decir origen, raíz, de dónde vienes. ¿Cuál es tu identidad? La identidad es importantísima. Es importante. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, Moisés, cuando escapó de Egipto, no escapó porque ya no quería estar con los egipcios, sino porque mató a una persona. ¿Cómo era conocido en Egipto? Sí, fue el hijo, pero es un asesino. Mató a un egipcio. Él es un hebreo. Él es un hombre malvado, no pertenece a nuestro pueblo y ha matado a uno de nuestro pueblo. Es un reo. Es una persona que se la busca para matarla. Cuando Moisés está allá llevando las ovejitas de su suegro Yetro, ya han pasado otros 40 años. Ya tiene 80 años este hombre. Y este hombre con 80 años le dice a Dios: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? La edad no cuenta. Hay muchachos, hay niños que no tienen identidad. ¿Por qué? Porque sus padres no han asentado la identidad en sus corazones. No han sabido criarlos porque no hemos conocido a Dios y no sabemos cómo deberíamos asentar la identidad. Y quiero decirles con todo mi corazón, así con todo lo que he aprendido de Dios, como siervo de Dios, aprendiendo y creyendo firmemente en su palabra y creyendo que todo lo que dice la Biblia es la verdad de Dios, es Dios hablándonos a nosotros. Las mamás juegan un papel importante hasta los 7 años. 7, 8 años en nuestro hogar. Son las mamás que cuidan, protegen, son las mejores ayudas para nuestros niños. Son las mujeres que hacen todo para protegerlos, para sustentarlos, ayudarlos. Pero llega un tiempo cuando nuestros hijos e hijas van a entrar a la adolescencia. Los que ponen la identidad en esos niños somos los papás. Los padres que nos ha llamado Dios a ser cabeza del hogar y a enseñarles la identidad que ellos tienen, que tienen que tener. Y ahí afirmamos sus corazones para que ellos, cuando entren a la universidad y todo, sepan quiénes son. No que ahí no saben, no, yo no sé nada, sin identidad, sin saber qué son, engañados en sus mentes. Hermano, tanta barbaridad en este mundo, donde escuchamos hablar a jóvenes, a jovencitas que han llegado a decir: yo no sé, pero creo que Dios, en otras palabras, se ha equivocado porque yo estoy en un cuerpo equivocado. ¿Qué? Estoy en un cuerpo equivocado. Yo soy mujer, pero estoy en un cuerpo de hombre. O yo soy hombre, pero estoy en un cuerpo de mujer. ¿Qué? Eso es falta de identidad. ¿Y por qué es eso? Porque lo que tiene mal es los pensamientos. Están en lo correcto, lo equivocado está aquí en la mente. Es falta de identidad. Esa falta de identidad, porque Dios creó varón y mujer, nada más.
Y de pronto la identidad cobra un realce grande porque es tu futuro. Es tu futuro lo que vas a llevar. Y sabes que tu futuro vas a truncar a otros porque tú no supiste tu identidad. Porque los niños que podían venir por ti no van a venir porque tú tan confundido estás que esos hijos no vendrán jamás. ¿Y por qué? Por tu identidad. Y de pronto esto tiene que tener un sentido poderoso en nuestros corazones, tan grande. Por eso dice Moisés: ¿quién soy yo? Y Dios no te va a enseñar y le va a decir: ¿sabes que tú eres Moisés? ¿No te acuerdas? Moisés, Moisés, repetí, Moisés. Yo puedo agarrar a uno de mis hijos y decir: tu nombre es Sara, 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 Mariela, 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 Leandra, Leandra, Samuel, Samuel, Samuel. Tu nombre es Eunice, Eunice, Eunice. Yo puedo repetir, pero ella tiene que saber lo que es su identidad. Y hay una identidad principal que hoy día les voy a mostrar con la palabra. Entonces aquí aparece algo muy maravilloso. ¿A quién le preocupa el nombre? A Moisés. A Moisés. Verso 13, ¿qué dice? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Moisés está preocupado por el nombre de Dios, pero no tiene su identidad. ¿Y sabe por qué es eso? Porque el que no sabe la identidad de Dios no sabe lo que Él es. Hasta tú puedes creer que eres un perrito o una mascota. La identidad. ¿Por qué a Moisés le vino eso? De decir: ¿quién soy yo? Pero ahora, si voy donde los hijos de Israel, les voy a preguntar: ¿cuál es tu nombre? ¿Acaso no sabía Abraham? ¿Acaso no sabía su nombre Isaac? ¿Acaso no sabía su nombre Jacob? ¿Acaso ellos no conocían la identidad de ese Dios al cual le dijo a Abraham: voy a hacer una nación de ti? ¿Acaso no sabían? ¿Acaso nuestros papás, nuestros abuelos que no conocieron la Biblia, que no conocieron, no tenían identidad, que ellos hablaban de Dios, pero no sabían ni su nombre? ¿No sabían ni su nombre? ¿Será así que Abraham no conoció a Dios por su nombre? La Biblia tiene que enseñarnos, ¿no ve? Váyase al capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Por eso es importante ver las escrituras. Y lo que en esta mañana el Señor quiere es que tú sepas primero tu identidad. Una identidad hermosa y maravillosa que si tú no la comprendes no has comprendido nada. Capítulo 6, versículo 1. Y dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. En otras palabras, yo soy el que soy. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, o yo soy el que soy, no me di a conocer a ellos. Oh, qué sorprendente, ¿no? Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Jacob sabían el nombre de Dios. Por eso cuando se presenta en la zarza: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac, él se postra, porque durante esos 400 años hablaban de los patriarcas y decían: nosotros hemos nacido aquí en Egipto, pero nuestra nacionalidad es Israel. Somos hijos de Abraham, Isaac, Jacob. Este es nuestro padre. Nosotros venimos de las 12 tribus de Israel. Es la nación que Dios ha decidido que seamos. Pero estamos aquí presos. 430 años estuvieron en Egipto. 400 como esclavos,
30 como beneficiarios de José. Y no creen, no tenían la identidad de ese Dios. Como hoy en día, para toda la gente en este planeta, Dios existe. Pero ¿quién es Dios? Mucha gente no cree que Jesús es Dios también. Pero no es que es otro Dios. No, hay un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno es. Uno es. Como me miran a mí. Yo tengo espíritu, alma y cuerpo y soy uno solo. Mi espíritu cumple una función, mi alma cumple otra, mi cuerpo otra función, pero soy uno, Alejandro. Identidad. A ver, te sorprende aquí que dice: yo no me di a conocer a ellos como a ti Moisés, porque tú no sabes lo que eres. Y si tú no sabes lo que eres, ¿cómo ayudarás a mi pueblo? ¿Cómo ustedes, papás y mamás, si no tienen la identidad clara de Dios, que es el Dios único, qué les van a inculcar a sus hijos? ¿Qué les van a enseñar? Ahora se van a dar cuenta que si ustedes no tienen una clara identidad, para ustedes la Biblia es un libro más, que habla de Dios, sí habla de Dios, pero no es una identidad, un legado para tu vida, que esa es la palabra de Dios que te habla a ti. Oh, aleluya, qué lindo. Porque cuando conoces y entiendes, ese Dios no te va a hablar tal vez alguna vez por tu oído, no te va a hablar audiblemente, pero Él te habla todos los días cuando hables la Biblia. Porque es la palabra de Dios. Esta es la verdad de Dios. No estamos enseñando, ni inculcándote, ni adoctrinándote, sino diciéndote que el Dios que hizo los cielos y la tierra, su nombre es Yo soy el que soy. Ahora van a poder entender por qué vienen las cosas así. Tiene un propósito, tiene un fin. Lo que Dios ha puesto por algo es y para algo es. La identidad en nuestros corazones. ¿Sabe cuándo perdimos la identidad los humanos? Porque Dios, ¿se acuerdan? Génesis 1, verso 28. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál era nuestra identidad? Nosotros nos parecemos a Dios, no somos igual que Dios. Nos parecemos a Dios. Él es 3 en 1 y nosotros somos 3 en 1. Él nos hizo, Él sopló aliento de vida en nuestras narices y el hombre se constituyó un ser viviente. No fue como los animales. Los únicos que teníamos semejanza de Dios somos nosotros. Pero el día en que pecó Adán y Eva, se perdió la identidad. ¿Por qué se perdió la identidad? Porque el Señor le dijo a a Adán: el día que comas de ese árbol que está en el centro de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. ¿Qué murió en ellos? Su espíritu. Ya no eran a imagen y semejanza de Dios. Ahora el hombre tenía alma y cuerpo, mas Dios tiene espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasó? Se perdió la identidad. Por eso es necesario nacer de nuevo. No estamos jugando a quienes son cristianos y no cristianos. Esa no es identidad. Es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que tu espíritu se active, porque está ahí adentro, pero está muerto, inactivo. Y cuando revives, naces de nuevo y tienes espíritu, alma y cuerpo. Eres a imagen y semejanza de Dios. Y es tan curioso, hermano, que los nombres son muy importantes para Dios. Para Dios todo tiene importancia. Le enseñó al pueblo de Israel que pusieran nombres los cuales identificaran a las personas con lo que son o con el futuro que tendrán. Y voy a poner ejemplos, pero voy a poner los míos, porque siempre me gusta poner, ¿sabe por qué? Porque hablo de lo que es real, de lo que he vivido, no que digo fulano o que una señora me contó que esto, sino de lo que pasó, cómo era mi mente, cómo era mi corazón antes. ¿Se han dado cuenta qué hacemos los papás?
Cuando van a ser nuestro primogénito, nuestra primogénita, ¿qué hacemos los papás? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Por qué nos preocupa tanto eso? ¿Qué nombre les ponemos? Porque ¿cómo los vamos a llamar? Entonces ahora se dan cuenta que el carnet de identidad tiene que tener su nombre para que te llamen así. Eso te va a identificar en esta nación quién eres tú. Y aparte el apellido de dónde vienes tú. Si no, serías un número simplemente. Entonces los papás tenemos que tener un sentido perfecto del corazón para saber que lo que les vamos a llamar, esos son y esos serán. Por eso la gente hoy en día, como con mi abuelita en su pared, en una de sus paredes, no sé si algunos son de esa época o les han contado sus abuelos y todo, había un almanaque, se llamaba Argote. Grande, un almanaque con todos los días del año. Y cada día del año tenía un nombre de un santo o de alguien. Así cada día tenía un nombre. Y ¿sabe qué? Cuando nacías, si eran ellos tan católicos, decían, ¿qué es? Eso se va a llamar Sanguchito, San Alejandro, San esto, San eso. Era así, ponían los nombres con eso. No les interesaba el futuro de nuestras personas porque no había una identidad, porque no sabían lo que estaban pensando que era, qué les iban a llamar o qué iban a hacer. Como algunos artistas hace tiempo, en mi época, nacían sus hijos y se va a llamar Inti. Oye, Sol se va a llamar Dios Santo. ¿Y saben qué? En la Biblia muestra todas esas cosas, pero las muestran con otro objetivo. Un día Dios desciende con 2 ángeles. Abraham está en su tiendita con su esposa, con sus obreritos, con sus criados. Y de pronto están pasando los 3. Están pasando estos 3 hombres vestidos de blanco. Y Abraham sale corriendo y le dice, oh, qué bueno, Dios ha permitido que ustedes pasen por mi tienda. Por favor, quédense un poco, siéntense, les voy a traer de comer, por favor. No, por favor. Y les ruega y le aceptan. Y se quedan ahí, estos 3 sentados. Y dice que él prepara, le dice a su esposa, Saraí, prepara lo mejor para ellos y todo. Y preparan comida y comen. Y de pronto uno de ellos es Dios mismo. Y le dice, dentro de un año tendrás un hijo. Tendrás un hijo. ¿Y sabe qué? Son viejitos. Abraham tiene 99 años. Sara tiene 89. Y Abraham está charlando ahí, está haciendo, y en la tienda atrás, detrás de la cortina, está curioseando Saraí. Y cuando le dice, dentro de un año tu esposa dará luz, ella se ríe. A esta altura de mi edad voy a gozar con mi esposo. Se ríe. Y el Señor que está al lado de Abraham le dice, ¿por qué se ha reído tu esposa? No se ha reído, dice él. Se ha reído tu esposa. El niño que nacerá le pondrás por nombre Isaac, que significa risa. Por lo que se rió ella, risa le vas a poner. Entonces se imaginan cómo lo iban a llamar. No lo iban a llamar Isaac, ven a ver, risa, ven a ver, risa. Y llamarlo, no dices, hola risa, ¿cómo estás? Y ahí tenía la oportunidad de decirle lo que Dios había dicho. ¿Y por qué te llaman risa? Oye, ¿qué te cuento que mi mamá, cuando Dios le anunció que yo iba a nacer, se rió. Entonces yo soy un testimonio de la fe de Dios, pero no de mi mamá. Y por eso me llamo risa. Y esa risa alegró la vida de Abraham. Todo tenía sentido. Todo tenía un nombre. Antes se llamaba Abraham,
¿Qué significaba Abraham? Abraham significa Padre enaltecido. Y la gente le llama, oye Abraham, ¿cuántos años tienes? Casi 100. ¿Y cómo te llaman Padre enaltecido? Ni un hijo tienes. ¿Por qué te han puesto ese nombre? Padre enaltecido. Si solo tienes tu criado Eleazar. ¿Por qué te han puesto ese nombre? Te cuento que hace poco me cambió el Señor el nombre. ¿Así? ¿Y qué te llamas? Abraham. Abraham. ¿Y qué quiere decir eso? Padre de multitudes. Porque de este mi hijo Isaac, de esta risa, van a ser una nación para la gloria de Dios. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Todo tiene un objetivo, tiene que tener una identidad. Ahora no te vas a cambiar de nombre, por favor. No te quiero decir, porque tu identidad no viene de tu nombre, viene de lo que Dios te llama ahora. La esposa de Abraham también se llamaba Sarai. Sarai. ¿Y qué significaba Sarai? Contenciosa. Eso significa Sarai. Contenciosa. ¿Y era contencioso? Sí que lo era esa muchacha. Oye, Abraham, mira, ya hemos caminado tanto tiempo y Dios ha dicho que va a ser una nación, no viene nada. Haremos algo, pero esperaremos. Ten fe. No, aquí o hacemos. Como hay algunas, ¿no? Que quieren hacer su voluntad, o algunos. Y le dice, no, métete con mi sierva Agar, y cuando esté naciendo el hijo de ella, la hago sentar en mis faldas, nace, y decimos que es mío. Y ahí nace Ismael, que son los pueblos árabes hoy en día, y siguen peleando hasta el día de hoy con Israel. Contenciosa se llamaba. Pero también Dios le cambió el nombre y le dijo, ya no llamarás Abraham a tu esposa Sarai, la llamarás Sara. ¿Qué significa, Señor? Princesa. Oh, Dios ponía una naturaleza diferente, ponía una identidad clara, clarísima. Cuando no conocemos a Dios, nos movemos con esos pensamientos. Pensamos que eso es bonito porque nos gusta. Nos gusta. Y nuestra mente es así. Nuestra mente es racional. Cuando nosotros no asistíamos a la iglesia, no seguíamos de Dios, aunque lo habíamos conocido. Yo a mis 14, mi esposa a los 13. Nuestra vida cuando nos casamos, estábamos apartados de Dios totalmente. Hablábamos de Dios, me lo leía la Biblia, lo que quieran, pero no nos congregábamos, no hacíamos nada de lo que es cristiano. Y de pronto nace nuestra primogénita. Y ahí con mi esposa, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué nombre le ponemos? Como todos, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos? Y mi esposa dice, tú le pones uno y yo le pongo otro. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero la mayoría es así. Ya, listo, vos le pones uno, voy a otro. Y mi esposa dice, se va a llamar Leandra. Oh, bonito, ¿no? Se parece al mío, Alejandro, Leandra. Está bien, yo. ¿Y tú qué nombre le vas a poner? Pamela. Pamela, ¿por qué? Ay, cuando uno anda chueco es, ¿no ve? Yo veía pues una serie, Dallas, JR, ¿no? Y había la Pamela y me gustaba tanto que le puse ese nombre a mi hija. Por eso les digo, así hacíamos las cosas, sin entendimiento, sin razón, sin pensamiento. Eso le pondremos. No, hay que ponerle el nombre de la tatarabuela. Y cuando le pregunté, ¿y de dónde sacaste eso, mi esposa? ¿No? Mi abuela se llamaba así. Sí. Todo tenía un sentir. ¿Y saben qué tiene que aprender? Ahora que cuando Dios declara esta identidad que les voy a hablar a ustedes, tiene que quedarse tan sellado en su corazón para que puedan entender lo que son y lo que deben hacer.
¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado como identidad? ¿Dios nos va a cambiar el nombre? Así que vamos a hacer un día, y creo que nos va a llevar todo el día. Vamos a hacer una lista y voy a estar sentado con mi esposa aquí en un escritorio. Van a venir y les vamos a cambiar el nombre a todos ustedes. Les vamos a poner nombres bíblicos. Sería absurdo, ¿no ve? Porque eso es tonto, es racional, es de humanos, ¿no? Es que mi mamá no sabía lo que hacía. Tu madre o tu padre se equivocaron, pero él no se equivoca. Jamás se ve. Y había un hombrecito y una mujercita que se estaban criando en diferentes lugares y que daban vueltas por ahí, que tuvieron su vida y esto y el otro, y de pronto en ese caminar se han juntado. No sé cómo, pero los juntó papá. Y ahí están esos dos que deciden casarse y formar un hogar, una maravilla, con hijos, una identidad de hogar. Y ya estos dos empiezan a caminar a Dios y empiezan a averiguar las cosas de Dios y comienzan a cobrar el interés en Dios y las cosas en Dios. ¿Y quién te puso ese nombre, amor? ¿Quién te puso ese nombre? Pero de todas sus hermanas, de las 4 que tiene, la única que tiene un nombre bíblico es ella. Y se llama Eunice. Y les cuento lo de mi hijo, lo último, ¿no? Porque cuando Dios nos va a dar el varón, tenemos 3 mujercitas ya, y venía el varoncito y nadie creía en la iglesia. Cuando dije voy a tener un hijo varón a la iglesia, y todos decían ya vas por la tercera. Se mataban de risa. Van a ver Tomasitos, el día que nazca mi hijo en mis brazos, lo voy a presentar a los 8 días y les voy a mostrar que Dios es fiel. Y nació Samuel. Pero fue bien curioso porque Dios empezó a poner nombres a mis hijos. ¿Sí? Con Marielita fue algo parecido que antes, porque todavía no estábamos caminando, estábamos yendo a la iglesia, pero todavía nuestra mente no había sido transformada. Y mi esposa le puso Mariela, yo le puse Erika, que no tiene sentido. Y después viene Sarita. ¿Quién le puso ese nombre de Sarita? Dios le dio el nombre a ella. Y dijo, se va a llamar Sarita, que se llame así, princesa, listo. Pero cuando va a nacer el varón, ya nace el varón, ¿y ahora qué le vamos a poner? Alejandro. ¿Qué? Alejandro se va a llamar Eunicita, ya sabes. Yo quería que se llame como yo. ¿Y sabe por qué? Mi papá se llamaba Alejandro y yo Alejandro y mi hijo Alejandro. O sea, ¿cómo es, no? Se va a llamar Alejandro, se va a llamar Alejandro y se va a llamar Alejandro. No se ponle el segundo, 7 más si quieres, pero se llama Alejandro. Justo en esa época, antes de que nazca mi hijo, voy a predicar a Miami. Predico en esa iglesia todo y un pastor agarra y me dice, pastor, esta ofrenda es para usted. Quisiera ir a una librería cristiana, pastor. Ay, sí, unos libros. Lo voy a llevar a una grande en Miami. Vamos. Digamos, una librería inmensa. Oye. Y me dice, pastor, ¿quiere libros en inglés o en español? En español, por favor, para que los leamos. Y me dice, allá al fondo. Yo voy al fondo. Y comienzo a ojear, qué libros más hermosos. Oye, esto. Y de pronto uno a veces mira por aquícito, ¿no? Y yo siento que algo se está moviendo. Era un callejón y allá había un tarjetero y se da una vuelta. Qué raro, ¿no? O es un satuco que está moviendo eso, ¿no? Otra vuelta. Sigo revisando cuando otra vuelta. Se ha dado la vuelta el tarjetero. Y he dicho, esto está raro. Entonces he ido camino al tarjetero. Llego y eran tarjetas, pero dentro del sobre. Pero había una que salía un birrete, como los que cuando salíamos en la promoción, ¿no? Ese, asícito, doradito. Y entonces yo agarro, alzo y saco Samuel.
lo que le había dado a ella, Samuel. ¿Y sabe qué significa Samuel? Pedido a Dios. ¿Y qué le dijimos a Dios? Yo por mi lado, no sé mi esposa, pero ¿cómo será tener un hijo varón? Y lo había tomado en cuenta el Señor. Entonces cuando llego se va a llamar Samuel. En serio, se va a llamar Samuel. ¿Por qué? Porque Dios me mostró y le cuento a mi esposa, se va a llamar Samuel, pero también Alejandro. Y se llama Samuel Alejandro. ¿Cómo es el corazón, no? Y sabe que cuando nosotros comenzamos a averiguar qué significa Eunice, buena victoria, y qué significa Alejandro, ayudador de hombres. Ahora estamos unidos. ¿Qué hacemos? Ayudamos a hombres en buena victoria. Lo que estamos haciendo hoy en día, lo que estamos sirviendo a Dios. Habíamos tenido un propósito y un plan. Y yo sé que mi padre ni siquiera se le pasó por la mente igual a su papá, porque ni siquiera tenían entendido. Tal vez les gustó, pero hubo alguien que movió igual que a Moisés. La hija de Faraón le puso Moisés. ¿Y por qué? Sacado de las aguas. Ahora hay una identidad que nosotros tenemos. ¿Saben qué? No estamos jugando a la iglesita. No es, ay, yo voy a Paraíso de Fe, yo voy a este lado, yo voy. No, tu identidad te la va a dar Dios. Dios tiene un propósito contigo y Dios quiere hacer algo contigo, pero mientras tú no entiendas, vas a seguir en lo mismo y vas a seguir en esa vida hasta que no entiendas la identidad maravillosa y preciosa que tú tienes. Todo tenía sentido en la Biblia, todo tenía un propósito. Jacob significaba suplantador. Oye, qué terrible la historia de esos muchachos. Cuando se casó Isaac con Raquel, dice que en su vientre habían 2 bebés. Y dice que se peleaban ahí adentro por salir primero. Se puede imaginar que esos bebés sabían que el que salía primero era el primogénito, heredaba la bendición, era el que iba a comandar y seguir el legado. Y estaban aquí dentro del vientre y decían, oye, están peleando 2 naciones dentro de tu vientre. Y dice que el día de nacer sale Esaú. Sale y dice que era rubio y velludo, porque Esaú significa velludo. Le pusieron por eso. ¿Qué le llamamos? Velludo, mira cómo es. Y dice que estaba naciendo y Jacob estaba agarrando su calcañar, su tobillo. Él quería salir primero y así sale, dice. Sale porque él quería salir agarrándole y dice, a este le vamos a poner Jacob, que significa suplantador, porque él quería ganarle a su hermanito. Qué terrible. Y a Jacob Dios le cambia su nombre a Israel. Dios tiene una identidad para todos nosotros. Y dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuál es su identidad? Tu identidad no es tu nombre ahora, sino que eres hija de Dios, hijo de Dios. Esa es tu identidad. Cuando tú entiendas que tu identidad primero es hijo de Dios, hija de Dios, tu nombre que te hayan puesto no va a tener sentido, solo es para aquí, esta tierra. Pero a los ojos de Dios eres hija e hijo de Dios. Y sabes que esa identidad te va a marcar el corazón. ¿Por qué? Porque como hija de Dios, como hijo de Dios, tienes que saber lo que haces en esta tierra. Eres un embajador de Dios en esta tierra. Eres una persona que da luz a este mundo porque reflejas lo que es tu Padre. Tú tienes un Padre ahora que está en los cielos.
Y ese tu papá te ve como hijo, como hija, y él no ha proyectado ninguna cosa contraria, sino que seas una hija con identidad, un hijo con identidad, y que todo lo que emprendas te salga bien. Pero cuando tú no reconoces tu identidad, no vas a reconocer lo que tienes como propósito en esta tierra. ¿Sabes quién nos dio la identidad? Fue Dios. ¿Pero a través de qué? A través de Jesucristo. Todo el que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Filipenses 2. Dios ha dado un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, en que se doblará toda rodilla delante de Él, del cielo y de la tierra. Un día el mismo diablo doblará sus rodillas delante de Dios y los demonios, y reconocerán que es Jesús el Señor, pero no se salvarán. Pero reconocerán la identidad del que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Tu identidad, eres hijo e hija de Dios. Y cuando tú la tienes clara, esa identidad, cuando tú lo tienes firme en tu corazón, cuando tú sabes lo que eres, sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué hace un hijo de Dios? ¿Qué hace una hija de Dios? ¿Se va a ir a meter a esos lugares de brujería, hechicería? Una hija de Dios, un hijo de Dios hará las cosas que son abominables delante de la palabra de Dios. Jamás, jamás lo haría. Y por eso hay gente que está siendo transformada, cambiada, que está dejando esas cosas. ¿Por qué? Porque están entendiendo su identidad con Dios. Porque están entendiendo que son hijos e hijas de Dios. Que cuando tú estés delante de una persona y que esa persona te diga algo y tú tengas miedo a decir la verdad, acuérdate que eres un hijo, una hija de Dios, y un hijo, una hija de Dios no miente. Tu identidad es perfecta. Tu identidad es maravillosa. Por eso tienes que saber la identidad que tú tienes. Ese papá de los cielos te mira y dice: este es mi hijo, esta es mi hija, en la cual tengo complacencia. Se goza el Señor al ver que sus hijos saben lo que son, saben que han nacido de nuevo, saben lo que tienen, que van a pensar 10 veces en hacer algo malo. ¿Por qué? Su identidad les reclama en su corazón: tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Y sabes que es tan maravilloso eso, que cuando tú tienes la identidad clara, tu papá nunca te dejará, nunca te abandonará. Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Nunca te faltará alimento en tu casa, porque Él es el proveedor. Y ahora van a entender cuando le dijo ese nombre: yo soy. Cuando le dijo: ¿cuál es tu nombre? Yo soy. Yo soy tu Dios, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy la puerta, yo soy tu salvador. Esa es su identidad de Dios. Por eso tú no sigues una iglesia, no sigues una congregación, no sigues a un pastor. Tú tienes que seguirlo a Él, que Él te ha dado la identidad que tú tienes. Tú eres una hija, eres un hijo de Dios. ¿Y qué quieres? Que tus hijos lo conozcan a Él y lo tengan a Él por Padre, a Él por su ayuda. Y los papás, cuando partamos de esta tierra, vamos a estar seguros que aquel que estuvo con nosotros estará con ellos, que aquel que nos hizo pasar pruebas, pero de todas salimos victoriosos, los sacará a ellos en victoria. Ellos serán bendecidos como nosotros somos bendecidos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Esa es nuestra identidad. No es nuestro nombre, esa es nuestra identidad. Dios quiere que entendamos, y si tenemos fe en Él, tenemos seguridad en Él, todo lo que pidamos Él lo va a hacer. Pero debemos tener fe en Él. Tú no has nacido de nuevo por casualidad.
Hay mucha gente que dice: yo lo he buscado a Dios, yo he estado hasta que lo he encontrado. No, Él te encontró primero. Él te buscó siempre. Mas tú estabas perdido, perdida. Estabas haciendo lo que querías, lo que tú soñabas. Mas Él te decía: ven, yo tengo un futuro para ti. Yo tengo algo para ti. Quiero que nos unamos para un plan. Quiero que tus hijos sean bendecidos desde tu vientre. Quiero que tus hijos tengan un propósito. Quiero que tú tengas un propósito. Quiero que tú seas lo que yo quisiera que seas. Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar. Papás, los primeros que tienen que estar seguros son ustedes, porque nosotros somos cabeza y debemos subir al monte a orar, a pedir al Señor para que Dios derrame bendición sobre nuestros hijos. Hay papás que están ahí: estoy preocupado por mi hijo, estoy preocupado, mi hijo, que esto. ¿Qué estás haciendo por él? ¿Qué estás haciendo? No, yo estoy tratando de... No, ora y busca su identidad en Dios, porque si Dios se manifiesta a él, ya está todo. Ya está todo. Le pondrá en su corazón como un sello: eres mi hijo, eres mi hija, y no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Donde quiera que tú estés, yo estaré contigo. Cuando tengas que pasar por agua, no te vas a negar. Cuando pases por fuego, no te vas a quemar, porque yo voy delante de ti. Dios te llamó por algo. Ay, nosotros somos de familia cristiana, ¿así? ¿Y por qué hacemos las cosas que no debemos? Hermano, ningún hijo va a hacer lo que sus padres quieran, por más que quisieran, pero sí van a hacer algo cuando Dios se muestre a ellos, porque les va a dar esa identidad, los va a impregnar en su corazón. Hay tantos papás y mamás que con su testimonio, con su vivir, han apartado a sus hijos. Y sabes que sus hijos están tratando de buscar algo que les haga felices afuera, algo que les llene el corazón. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen esa llenura de Dios, porque su mamá o su papá no son lo que dicen ser, porque lo que hacen no identifica como hijos o hijas de Dios. Están preocupadas, supuestamente. No, es que yo trabajo. ¿Y dónde está ese Dios proveedor? ¿Dónde está ese Dios que creó los cielos y la tierra? ¿No te podrá sustentar a ti? ¿No te podrá bendecir? ¿Acaso no has entendido que el trabajo es regalo de Dios? No, mi jefe me ha dado. No, el Señor movió el corazón de tu jefe, pero el que está detrás de todo esto es Dios. Es Dios el que no te dejará, no te desamparará. Papás que soñamos: yo quiero que mi hijo, mi hija les vaya bien. Solo Él va a bendecirlos cuando tú creas de todo corazón de que eres hijo e hija de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere que tú tengas esa identidad? Esa identidad es algo maravilloso en tu corazón, que cuando pasas momentos difíciles y no sabes, te desesperas, viene a tu memoria: pero si Dios es mi Padre y Él dijo que no me va a dejar, no me va a desamparar, y si Él está permitiendo esto es por algo, pero es para bien, prueba tras prueba, victoria tras victoria. Nada es casual. Él lo está permitiendo, es por algo y para algo, para que yo entienda que sin Él nada puedo hacer. Nada puedo hacer. Y sabes que tú no has llegado a esta iglesia a escuchar esto por tu hijita o por tu hijito. Dios está llamando a tu corazón. Y saben que, papás, no importa si tú ya eres mayor como el pastor, que tienes pocos años tal vez que Dios nos va a conceder, pero en esos pocos años déjales un legado de fe, de integridad, de caminar, de no apartarte, de seguir. No le exijas a tu hijo lo que tú no puedes hacer. Tu ejemplo vale más que palabras. Tu fe es la mejor enseñanza para ellos. Tu identidad
como hijo, como hija de Dios, te va a apartar de todo lo que es del mundo. Pero cuando tú te apartes de eso, deja que ellos vean, no que tú les digas, mira, mira cómo soy yo, mira, no sirve para nada. Que ellos vean en ti una realidad. No es fácil, pero es posible, porque el Dios de los cielos todo lo puede y todo lo hace. Amén. ¿Me entiende? Hoy salgas de aquí sabiendo que tienes una identidad en tu corazón. Pero pastor, yo he creído en Dios toda mi vida, pero sigo haciendo las cosas que no debo hacer y todo eso. Es que tú no has creído de todo corazón que ese día que le abriste tu corazón a Dios y lo recibiste como el Señor de tu vida, Él entró en ti. Yo he escuchado de algunas personas que dicen, y mucho en unas iglesias, que dicen, ay, este hermanito, esta hermanita que sigue igual, con un pie en la iglesia, con un pie en esto, no ha debido nacer de nuevo, no ha debido conocer a Dios. Amados, tú te puedes equivocar, tú vas a tratar de engañarlo a Dios, pero jamás Dios va a hacer algo que no hable de Él con pureza y rectitud. Yo recuerdo que el día que yo acepté a Jesús, no tenía ni la mínima intención de recibirlo al Señor. La mínima intención de recibirlo al Señor. Yo sé que era Él, pero que cuando habló en mi corazón fue suficiente. No me necesitó convencer ni decirme nada. ¿Quieres aceptar, Alejandro, a Jesús como Señor y Salvador? Viene una flechita, una vocecita que digo es como mi pensamiento. Tú eres jefe de una pandilla, no puedes decir no, di sí, sí quiero aceptarlo. Y así lo acepté. Y ese mismo día fui bautizado en Espíritu Santo y fuego. Él no se equivoca, con Él no se juega. Las cosas no son así, es Dios. Lo que después de allí depende de que tú obedezcas a Él, es parte tuya. Eres tú que sepas esa identidad de que como hija, como hijo, te preocupas de conocerlo a Él, de saber de Él, de hablar con Él, de obedecer a Él. Eso ya es parte tuya. Y vas a ver que en la iglesia van a haber personas más crecidas que tú. ¿Por qué? Por lo que obedecen, por lo que hacen, por lo que creen en Él. Pero la identidad Dios la da. Dios la da. Y en este día es Dios llamando a tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Golpea tu corazón como una puerta. Si abres la puerta, entraré en ti y cenaré contigo. Dios es el único que es la respuesta para tu vida, tu identidad. No, pero yo vengo de una familia muy religiosa. Sí, vienes de una religión, pero no vienes con el sello de Dios, porque Dios con el Espíritu Santo te sella como arras para cuando venga te lleve a ti y a tu familia, porque Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Amén.